¿Keiko Fujimori volverá a ser candidata para la presidencia del Perú? Según los últimos indicios, todo parece indicar que sí. Obviamente, la palabra de Keiko Fujimori tiene muchos bemoles, muchas luces y muchas sombras. Solamente con el anunciar su candidatura ya genera en gran parte del país una ola de críticas y otra ola de venias, de saludo a su candidatura. Tenemos que tener claro que la historia política de Keiko Fujimori es una historia que va marcando los últimos años del país para bien y, por supuesto, bastante para mal. Permíteme un minuto y hacemos un recuento histórico. Keiko Sofía Fujimori Iguchi se desempeñó como primera dama del Perú desde 1994 al año 2000, donde fue cómplice del gobierno dictatorial, corrupto y arbitrario de su padre, Alberto Fujimori, ahora sentenciado por crímenes de lesa humanidad. Además fue testigo silencioso de las torturas que éste le infligió a su propia madre, Susana Iguchi. Luego fue congresista por Lima Metropolitana del año 2006 al 2011 y desde el 2010 preside Fuerza Popular. Este pseudo partido político, que realmente es una empresa privada electoral, ha protagonizado innumerables escándalos de toda índole, llevando al Congreso a varios personajes con una reputación más que lamentable y despreciable. Investigada como organización delictiva por lavado de activos y con un concurso de delitos que podrían terminar por disolverlo como asociación criminal, y a su fundadora, la señora Fujimori, con sentencias de cárcel. Buscó sin éxito llegar a la presidencia de las elecciones en tres ocasiones, 2011, 2016 y 2021, y en todas ellas fue derrotada en la segunda vuelta electoral por Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente. Evidentemente, siempre es la novia a la que dejan plantada en el altar. Después de su derrota frente a Ollanta Humala, escenificó unas escenas de telenovela barata al pelear y renegar públicamente de su hermano Kenji, quien además tuvo graves acusaciones contra la organización Fuerza Popular, a la que llamó, y cito sus palabras, una mafia cuyo objetivo es la lucha por perpetuarse en el poder y que conocía al monstruo por dentro. Eso dijo su propio hermano. Bueno, en fin, pero lo más impresionante e indignante fue que después que perdió las elecciones frente a PPK, quedó con una holgada mayoría congresal, 73 congresistas de 130, un 56%, eso es mayoría absoluta. Bueno, pues, lejos de buscar el beneficio y desarrollo nacional con ese poder, lo que dijo fue: gobernaremos desde el Congreso, en clara alusión a una declaratoria de guerra política al gobierno de PPK. Pero por favor, ¿cómo o en qué cabeza cabe este tipo de decisiones? No le importó el Perú, no le interesó el destino de 33 personas, de 33 millones de connacionales. Como ya todos saben, esta guerra propició la caída de Pedro Pablo Kuczynski, defenestrado en el 2018 con el asalto al poder por parte de Martín Vizcarra, quien también se convirtió en su objetivo a batir, convirtiéndose ambos, Vizcarra y Fujimori, en enemigos acérrimos declarados. En octubre de 2018 fue detenida preliminarmente por cargos de lavado de activos en el marco de las investigaciones de aportes irregulares de campaña y del escándalo de corrupción Lavallato, y fue liberada a fines de 2019, luego que el Tribunal Constitucional le concediera un habeas corpus. Fujimori regresó a prisión preventivamente en enero del año 2020, medida revocada por la Sala de Apelaciones en abril, la misma que ordenó su libertad bajo comparecencia restringida en mayo del mismo año. Todo esto derivó en el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra, quien al marcharse dejó vacante la presidencia. Este fue el punto culminante de la guerra declarada por Keiko Fujimori y la disolución de su mayoría absoluta. Esta señora no fue capaz de usar el poder que la sociedad le confirió para hacer algo bueno por nuestra nación. La presidencia fue asumida por el detestado Manuel Merino, quien duró una semana en el cargo y tras la muerte de los jóvenes Inti y Brian tuvo que renunciar. Finalmente subió al poder como presidente transitorio Francisco Sagasti.
Todo este cataclismo político, mientras que en el Perú morían 200.000 personas por la pandemia y ante la indolencia de las autoridades políticas, que lo único que miraban eran sus caprichos y egoísmos personales. No contenta con esto, Keiko Fujimori volvió a postular a la presidencia de la República en el año 2021 y fue derrotada otra vez más en la segunda vuelta por el pusilánime Pedro Castillo. Ella, iracunda, denunció un fraude electoral que nunca nadie pudo probar y muchos nombres importantes, incluida la prensa, hicieron el ridículo viajando hasta la OEA, donde ni los recibieron, porque ya los organismos internacionales habían aceptado por transparentes los comicios. Obviamente, ya sabemos que Pedro Castillo resultó ser un golpista aficionado y terminó en prisión, donde bien está que siga. Con el ascenso de Dina Boluarte, se vio un cambio en la actitud de Keiko, que inclusive llegó a admitir que las elecciones del año 2021 fueron limpias y constitucionales. Bueno, ¿en qué quedamos, señora? Entonces, ¿ya no hubo fraude? Esta es Keiko. Ahora, y en contra de lo que ella misma dijo, se desdice y anuncia que las elecciones para el 2024 aún son una posibilidad y que tanto sea el 2024 o el 2026, ella será nuevamente candidata. Señora Fujimori, ¿usted no tiene dignidad? ¿Es tanta su ambición por el poder? ¿Serán ciertas las palabras de su hermano Kenji Fujimori? ¿Es usted capaz de aceptar que más de la mitad del electorado peruano la repudia? Y ustedes, queridos connacionales, peruanos, luchadores, sacrificados, ¿qué opinan de una futura candidatura de Keiko Fujimori? ¿Votarían por ella?